En el siguiente video vamos a ver cómo crear una base de datos con capacidades espaciales de Postgres, que es un gestor de base de datos muy popular. Para ello, vamos a comenzar consultando la documentación de QGIS en su sección número 17, Spatial Database Concepts with PostGIS. ¿Por qué vamos a consultar esta sección? Y es para que comprendamos cuál es el modelo detrás del gestor de base de datos PostGIS, ¿verdad? Entonces, PostGIS trabaja con el modelo Simple Feature Model, que es un estándar definido por la OGC, que son las siglas del Open Geospatial Consortium, o en español el Consorcio de Datos Geoespaciales Abiertos. Vemos este diagrama y este diagrama explica cómo está constituido este modelo, ¿verdad? Entonces, de manera sencilla, vamos a tener lo que es una clase, un objeto, geometría, ¿verdad? Que es de donde parte todo. Y a partir de la geometría vamos a tener algunas clases más específicas de geometrías, como lo es el punto, la curva, la superficie y también colecciones de geometría, ¿verdad? Y vemos que tenemos otra serie de clases acá, ¿verdad? Como es el polígono, el multipolígono y cómo se relacionan estas clases entre ellas, ¿verdad? Porque el polígono, aparte de ser una superficie múltiple, también es polígono, ¿verdad? Entonces, de esta forma es que es el modelo que está detrás de PostGIS, ¿verdad? También vamos a tener una clase muy importante que es el Spatial Reference System, que es aquella clase donde se va a almacenar todos los parámetros del sistema de referencia espacial que se está utilizando por una geometría en particular. Si nosotros queremos consultar ya toda la especificación técnica de este modelo, podemos entrar a este link y en este link vamos a encontrar este documento que se puede descargar. No lo vamos a consultar a detalle en este momento, pero vamos a abrirlo solo para ver cómo está estructurado. Y este es el estándar, la implementación del estándar. Y que vamos a ver acá, nos vamos a ir al índice. Tenemos, bueno, toda la arquitectura, ¿verdad? Cómo funciona, cómo están definidas las geometrías, a dónde se almacena el sistema de referencia espacial, dónde está esta información, en cómo se almacena la geometría en las columnas de las tablas, los operadores espaciales, cómo hacer consultas espaciales, todo eso lo encontramos en este documento, ¿verdad? El cual se recomienda que consulten a la hora de trabajar con estos gestores de bases de datos espaciales. Vamos a cerrarlo y vamos a volver a este diagrama. Entonces, así es que funciona. Bueno, vamos a proceder a la creación de la base de datos y para ello nos vamos a ir a este documento. Previo a crear nuestra base de datos en Postgres, tenemos que haber instalado lo que es el Postgres y el PostGIS. Es muy importante que definamos con qué versión vamos a trabajar de Postgres porque dependiendo de eso va a ser la versión de PostGIS con la que vamos a trabajar. Nosotros en este video vamos a usar el Postgres 11 y la versión 2.5 de Postgres. Pero para clarificar cómo se combinan estas versiones, se proporciona el siguiente enlace que proporciona una matriz donde podemos ver según nuestra versión de Postgres qué versión de PostGIS se nos recomienda que instalemos, ¿verdad? Por ejemplo, para la 11 vemos que las versiones antiguas de PostGIS ya no funcionan y que lo ideal es trabajar con la versión 2.5 o la 3 de PostGIS, ¿verdad? Vamos a volver y procedemos a lo que es la instalación de nuestra versión de Postgres. Para ello ingresamos al siguiente enlace y aquí vamos a encontrar un catálogo de las diferentes versiones según nuestro sistema operativo y vamos a descargar y luego ejecutar, ¿verdad? El instalador.
Vemos que, por ejemplo, la versión 11 no está disponible ni para la arquitectura 32 de Windows y tampoco para Linux, ¿verdad? Solo lo tenemos para Mac y para Windows arquitectura de 64 bits. Son cosas que hay que tener en cuenta a la hora de elegir las versiones. Cabe mencionar que cuando estemos instalando el Postgres, se nos va a solicitar en alguno de los pasos que ingresemos una contraseña. Tenemos que tomar nota de esa contraseña porque cuando iniciemos nosotros el programa de pgadmin, que es el gestor visual, la interfaz gráfica para administrar la base de datos de Postgres, se nos va a solicitar dicha contraseña. Cabe mencionar que esta interfaz gráfica pgadmin que me permite administrar la base de datos se instala junto con este instalador, ¿verdad? No lo tenemos que instalar por separado. Una vez instalado nuestro Postgres, vamos a instalar el PostGIS y para ello vamos a buscar el ejecutable, en el caso estemos trabajando con Windows, de la versión correspondiente, que en nuestro caso era la 2.5, ¿verdad? Aquí cada quien tendrá que elegir la versión que más le conviene. Finalmente, es importante mencionarles que este es el caso de Windows, pero que todos estos paquetes están para Linux. Si alguien desea instalarlos, están documentados cuáles son los comandos como root que tienen que ejecutar para instalar dichos paquetes, ¿verdad? Bueno, una vez instalados nuestro software, nuestro Postgres y nuestro PostGIS, tenemos que, vamos a cerrar ese documento, cargar lo que es el programa, ¿verdad? Entonces, para ello vamos a irnos al buscador de aplicaciones y vamos a colocar pgadmin, que es el gestor gráfico, ¿verdad?, de la base de datos. Si se fijan y vemos en la dirección URL, esto está en nuestro servidor local, ¿verdad? O localhost, lo que es lo mismo. Este es el dashboard principal para administrar bases de datos y vamos a tener acá esta pestaña, ¿verdad?, de servers. Aquí me cargó inmediatamente estas opciones, pero normalmente va a solicitar la contraseña de Postgres, que es la que ingresaron ustedes en la instalación, ¿verdad? Entonces, es importante que tengan esa contraseña, ¿verdad? Entonces, para crear nuestra base de datos, lo que vamos a hacer primero es que vamos a ir siguiendo la siguiente guía, ¿verdad? En primer lugar, vamos a crear un nuevo usuario, ¿verdad?, que va a ser el propietario de nuestra base de datos. Vamos a crear un usuario como el de la guía, ¿verdad? Me dice que el usuario se va a llamar CNR. Le damos clic sobre Login, Group Roles y luego Create Login y vamos a colocar un nombre para nuestro usuario. Vamos a colocar CNR y vamos a definir nuestra contraseña. En este ejemplo vamos a colocar una contraseña sencilla, pero se recomienda que la contraseña sea un tanto compleja, por si en caso ustedes quieran un nivel alto de seguridad y que se esté cambiando periódicamente. Aquí tienen otros parámetros que pueden especificar y en privilegios, de manera predeterminada, me dice que todas están marcadas como no, pero le vamos a seleccionar que pueda hacer logins, que se puedan crear bases de datos, ¿verdad? Entonces, le estamos dando estos privilegios al usuario, ¿verdad? Vamos a guardar estas opciones y a continuación vamos a crear nuestra base de datos. Aquí ya hay una base CNR, la voy a marcar y eliminar y vamos a partir de cero. Para crear la nueva base de datos vamos a marcar Databases y con clic derecho seleccionamos Create
database y le colocamos un nombre a la base que en la guía me indica que se le dé el nombre de CNR también, ¿verdad? Entonces vamos a ir manejando esa convención. Igual ustedes a la hora de trabajar pueden dar otros nombres. En owner o propietario se lo vamos a asignar a el usuario CNR que acabamos de crear. Y aquí tenemos otras definiciones, ¿verdad? Que en este momento vamos a dejarlas predeterminadas y vamos a guardar esta configuración. En este momento acabo de crear lo que es una base de datos CNR. Cabe mencionar que esta es una base de datos común que aún no tiene la capacidad geográfica, ¿verdad? Si yo despliego esta base, me abre todas estas posibilidades y si ingresamos a esquema público, vamos a encontrar aquí una opción que dice Tables. Si yo selecciono Tables ahorita, la base de datos está vacía. A medida vaya agregando tablas, esto se va a ir poblando, ¿verdad? También tenemos vistas y tampoco, no tenemos nada, ¿verdad? Le vamos a crear la capacidad geográfica a nuestra base de datos y para ello sencillamente vamos a ejecutar esta línea que dice Create Extension Post GIS. Vamos a copiar este texto y volvemos a nuestro PGAdmin y vamos a marcar en la base de datos clic derecho y vamos a seleccionar Create Script. Aquí vamos a ingresar con Enter, vamos a pegar esa línea, la vamos a marcar para que no me ejecute todo el resto del código y seleccionamos o F5 o este símbolo de rayo para ejecutarlo. Y me dice que la consulta se ejecutó en 2 segundos, ¿verdad? Entonces, ya ahora en este momento, ya tengo mi base de datos geográfica, ya no es una base de datos común. ¿Y esto cómo lo verificamos? Cuando nosotros creamos una base de datos geográfica, automáticamente se crea en mi esquema de tablas. Si se fijan, ahorita no me marca nada, pero para ello voy a marcar la base de datos y con clic derecho, refresh. Esto me refresca los nuevos cambios, ¿verdad? Si ahora yo me voy a tablas y la expando, vamos a ver que tenemos una nueva tabla. Se crea de manera, cuando creamos la capacidad geográfica, una tabla que se llama Spatial Ref Sys. Si nosotros vemos el código SQL de esta tabla, vemos que tenemos estos campos, ¿verdad? Pero no nos dice mucho, ¿verdad? Vamos a ver entonces, qué es lo que contiene esta tabla. Y para ver el contenido de esta tabla, vamos a abarcar la tabla y con clic derecho, View, First 100 Rows, vamos a ver solo 100, las 100 primeras filas para ver de qué trata esto. Y vemos que lo que tenemos es unos códigos y tenemos estas columnas, ¿verdad? Si nos fijamos, estos son los parámetros de los sistemas de referencia espacial a nivel mundial. Entonces, ¿qué es esta tabla? Esta tabla es simplemente un catálogo donde tenemos almacenados los sistemas de referencia espacial más comunes a nivel mundial. Y en la columna SRID lo que se almacena es el código único, que es un estándar a nivel internacional. Vemos acá la consulta correspondiente a esta salida y vemos que es un select asterisco. Vamos a seleccionar todo, ¿verdad? De la tabla Spatial Ref Sys, queremos que lo ordene según su código único de manera ascendente y con un límite de 100 registros, ¿verdad? Y eso es lo que tenemos acá. Vamos a hacer una nueva consulta solo para verificar, ¿verdad? Vamos a seleccionar Scripts, Create Script y vamos a colocar acá, vamos a hacer un Select, seleccione todo.